Vamos a retomar entonces audiencia en antecedentes bajo el número de RIT 1106 de 2023. Dejamos constancia, ¿cierto?, de que se reanuda la audiencia. Se hizo un breve receso por cuanto en el complejo penitenciario de Rancagua hubo un corte de luz y se perdió la conexión vía Zoom con los imputados que se encuentran en dicho recinto. Subsanada esa situación, entonces retomamos la audiencia, dejamos constancia que, de acuerdo a lo que observa el tribunal, están compareciendo todos aquellos intervinientes por el Ministerio Público, el Servicio de Impuesto Interno, el Consejo de Defensa, los abogados defensores, todos, y los imputados, entonces todos estos últimos conectados vía Zoom. Y los abogados que están conectados vía Zoom, igualmente observo que están todos presentes para reanudar la audiencia. Bien, dicho esto, entonces vamos al motivo que nos convoca, que es la reformalización. Le damos la palabra al Ministerio Público, le señalamos a los imputados que pongan atención a lo que se les va a comunicar, pongan atención a lo que les va a indicar el Ministerio Público. Gracias, magistrado. La Fiscalía informa a don Juan Ramón Godoy Muñoz, Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina y Diego David Barba Oliva, que la Fiscalía los va a reformalizar por los siguientes. En el contexto de los hechos ya formalizados, vale decir, considerando las relaciones existentes entre los imputados Juan Ramón Godoy Muñoz, Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina y Diego David Barba Oliva, durante los años tributarios 2002 y 2023, los imputados ya individualizados practicaron diversas maniobras dolosas que derivaron a su vez en diversos delitos tributarios. Respecto a Juan Ramón Godoy Muñoz. Respecto a los años tributarios 2022 y 2023, el contribuyente Juan Ramón Godoy Muñoz, alcalde de Rancagua, en su calidad de contribuyente afecto a impuesto global complementario, percibió dineros y bienes provenientes de los imputados Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina y Diego Barba Oliva, respecto de los cuales el primero dispuso adjudicaciones de contratos y licitaciones para ellos. En sus declaraciones anuales de renta, formulario 22, correspondientes a los años tributarios referidos, esto es 2022, folio 335658-182, de fecha 29 de abril del 2022, y del año tributario 2023, folio 347570-293, de fecha 31 de mayo del 2023, el imputado Godoy Muñoz subdeclaró sus rentas percibidas en dichos años por la suma de 54.196.000 pesos y 54.180.194 pesos, valores históricos, respectivamente. Cantidades que debieron incrementar la base imponible de su impuesto global complementario, generando un perjuicio fiscal por dicho impuesto en la suma de 19.654.216 pesos y 19.702.628 pesos para los años tributarios 2022 y 2023, observándose en consecuencia que este imputado presentó declaraciones anuales a la renta maliciosamente incompletas o falsas respecto de los años tributarios indicados. En efecto, respecto al año tributario 2022, el imputado presentó su declaración anual de renta informando únicamente sueldos, honorarios y retiros único y extraordinario de fondos previsionales, establecido en la Ley 21.295, obteniendo una devolución de impuesto por concepto de remanente de crédito impuesto único al trabajo ascendente a 2.911.378 pesos. Respecto al año tributario 2023, informó únicamente sueldos, obteniendo una devolución por concepto de remanente de crédito al impuesto único de segunda categoría, según el artículo 56, número 2 de la Ley de Renta, de 21.989 pesos. El proceso de revisión de estos periodos, ya sea de la información que consta en las bases informáticas del Servicio de Impuestos Internos como los antecedentes de la carpeta de investigación, se pudo determinar que las declaraciones antes referidas no eran veraces, toda vez que se evidenció que el imputado en los años comerciales señalados percibió mayores ingresos que los declarados, en distintas formas y proporciones, entre otros por distintos contribuyentes. Los ingresos percibidos que difieren de los declarados ascienden a la suma de 108.376.194 pesos, los que consistieron en... Es una tabla, magistrado, la que voy a ir leyendo en relación a sus ítems. Los ítems son concepto, irregularidad, año tributario 2022 y año tributario 2023. Concepto, IRA 182A, irregularidad, transferencia a la cuenta vista
GBI, convenio propia número 381-7-30-5631-9 del Banco Estado, año tributario 2022, 4.500.000 pesos. Concepto IRA 182B, irregularidad, depósito a la cuenta vista propia número 397-700-6856-1 del Banco Estado, año tributario 2022, 3.460.000 pesos. Concepto IRA 182C, adquisición de automóvil por un tercero, marca Mazda, CX9, año 2021, patente RBHD 195, Sociedad Inmobiliaria Rucaquén S.p.A., Diego Barba Oliva, año tributario 2022, 32.686.000 pesos. Concepto IRA de irregularidad, arriendo de propiedad cuyos pagos realizó un tercero, Carlos Rodríguez Caja, otro coimputado, año tributario 2022, 1.150.000 pesos. Concepto IRA 182, año tributario 2022 y 2023, irregularidad, utilización en beneficio personal por parte del alcalde de fondos disponibles en cuenta corriente número 0208-794248 del Banco Itaú, año tributario 2022, 12.400 millones de pesos y año tributario 2023, 51.480.848 pesos. Esa cuenta, magistrado, pertenece al coimputado Javier Cornejo Díez de Medina. Concepto de IRA 182, irregularidad, adquisición de paquete, viaje Lima-Perú, pagado por un coimputado, Oscar Martínez Catalán, año tributario 2023, 1.113.228 pesos. Concepto IRA B, que corresponde a la irregularidad, adquisición de un paquete turístico a Lima, Perú, pagado por Bot Seguridad S.p.A. del imputado Barba Oliva, año tributario 2023, 1.586.118 pesos. Total del agregado a la base imponible del impuesto global complementario en valor histórico en el año 2022 asciende a la suma de 54.196.000 pesos y al año tributario 2023 corresponde a 54.180.194 pesos. En definitiva, el perjuicio total al erario fiscal respecto del impuesto global complementario por ambos periodos tributarios en relación al imputado Godoy corresponde a la suma de 39.356.844 pesos. 2. Respecto a Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina. El contribuyente Javier Cornejo Díez de Medina no informó la obtención de utilidades por un monto total de 8.200.000 pesos para el año comercial 2021, tributario 2022, producto de su actividad comercial como empresario individual o bien como socio o representante legal de la sociedad Cornejo y Cepeda Ingeniería en Mantenimiento Limitada. Considerando al respecto que el régimen tributario al que se encuentran inscritas tanto las sociedades en las que participa, así como su propia actividad como empresario individual, es el régimen de transparencia tributaria contenido en el artículo 14, letra D, número 8 de la Ley sobre Impuesto de la Renta, el que tiene la particularidad de eximir del pago del impuesto de primera categoría a la empresa y carga todo el resultado tributario del periodo al socio en proporción a su participación para ser tributado con impuestos finales. Javier Cornejo Díez de Medina, por tratarse de dineros ingresados en su cuenta, si bien se encontraba obligado a declararlos, no incluyó estos dineros en su declaración de renta presentada en el año tributario 2022, provocando un perjuicio fiscal reajustado en marzo del 2024 equivalente a la suma de 327.111 pesos, observándose en consecuencia que este imputado presentó declaraciones anuales a la renta maliciosamente incompletas o falsas respecto a los años tributarios 2022. En efecto, en el año comercial 2021, el imputado tuvo movimientos en su cuenta corriente del Banco Itaú número 0208794248, específicamente transferencias hechas por él mismo y por las sociedades Cornejo y Cepeda Ingeniería en Mantenimiento Limitada por un total de 8.200.000 pesos, percepción de ingresos que no han tributado
con el impuesto global complementario del año tributario 2022, monto que debe agregarse a la base imponible declarada en el formulario 22 presentado para ese año tributario, el que es tachado de maliciosamente incompleto o falso, atendido a que ha desfigurado el verdadero monto que debe considerarse para efectos de declarar y pagar el impuesto correspondiente, causando así un perjuicio fiscal por este concepto ascendente a la suma de 327.111 pesos. Además, los movimientos bancarios del imputado Javier Cornejo no se respaldan con las ventas que generan sus empresas y con los ingresos informados en su declaración de renta del formulario 22, toda vez que constan movimientos bancarios de ingresos de dineros, los que no guardan relación con la información incorporada en su declaración de renta en el formulario 22 del año tributario 2022, cartolas del Banco Itaú, cuenta número 0208-794248, cuyo titular es Javier Díaz de Medina. Cornejo Díaz de Medina, que evidencia que para el año 2021, desde agosto a diciembre, los siguientes movimientos de ingresos. 5 transferencias por un total de 3.900.000 pesos desde la cuenta Santander número 62401516 a nombre de Javier Cornejo Díaz de Medina a la cuenta del Banco Itaú, la cuenta ya referida. Una transferencia desde Cornejo y Cepeda Ingeniería en Mantenimiento Limitada, RUT 76615-609-6 por un monto de 4.300.000 pesos. De lo anterior, el imputado Cornejo Díaz de Medina no informó la obtención de utilidades por un monto total de 8.200.000 pesos para el año tributario 2021, producto de su actividad comercial como empresario individual o de la sociedad Cornejo y Cepeda Ingeniería en Mantenimiento Limitada, RUT 76615-609-6, ingresos que constan en su cuenta y que se encontraba obligado a declarar y no fueron informados en la declaración de renta del año tributario 2022. Ahora, respecto al año tributario 2023, el imputado ya individualizado, tanto como empresario individual o como socio y representante legal de la sociedad Cornejo Cepeda Ingeniería en Mantenimiento Limitada, no presentó su formulario 22 sobre declaración anual de impuestos correspondiente al año tributario 2023, pese a que durante el año comercial 2022 generó ingresos, encontrándose, por lo tanto, obligado por ley a presentar dicha declaración, omitiendo maliciosamente la declaración anual de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2023, ocasionando un perjuicio fiscal que asciende a 81.959.834 pesos. Los ingresos que no fueron informados en su declaración de renta, formulario 22 del año tributario 2023, de acuerdo con las cartolas digitales bancarias remitidas por el Banco Itaú entre el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 en la cuenta corriente 0208794248, cuyo titular es Javier Cornejo Díaz de Medina, son los siguientes: 11 transferencias de Javier Cornejo Díaz de Medina del Banco Santander transferidas al Banco Itaú por un total de 17.489.424 pesos. 13 transferencias desde Cornejo y Cepeda Ingeniería en Mantenimiento Limitada por un total de 33.991.424 pesos. De esta manera, se logró establecer que en el año comercial 2022 el imputado Javier Cornejo Díaz de Medina tuvo ingresos por un total de 51.480.848 pesos que no han tributado con el impuesto global complementario del año tributario 2023, toda vez que éste no ha presentado declaración anual de la renta, pese a estar obligado a ello. Cabe agregar que el Servicio de Impuestos Internos recibió declaración jurada contenida en el formulario 1955, folio 80-70-004, presentada por el Banco de Crédito e Inversiones sobre reporte de saldos y sumas de abonos en cuentas financieras, y se verificó abonos en la cuenta corriente de la contribuyente por 267.633.887 pesos, monto que discrepa con los ingresos informados en el registro de compras y ventas que lleva el Servicio de Impuestos Internos, abono que no fue declarado en el formulario 22 de la declaración anual de renta por la sociedad ni por sus socios, según el porcentaje de su participación. De esta manera, la contribuyente persona jurídica para el año tributario 2023
no ha presentado declaración anual de la renta, informando un ingreso por la suma de 267.633.887 pesos, estando obligado para ello, a pesar de que, si bien está exenta de impuestos de primera categoría, no es menos cierto que pesa sobre ella su obligación de presentar el formulario 22 para efectos de que sus socios cumplan con la obligación de tributar con el impuesto global complementario correspondiente mediante la presentación de su respectiva declaración de impuesto anual. Por tanto, el imputado, en calidad de representante legal y socio de la contribuyente en cuestión, en forma maliciosa, no presentó declaración anual de renta, encontrándose obligado a ello, evitando la liquidación de un impuesto que correspondía declarar y pagar por sus socios, atendido el régimen tributario al cual se encontraba afecto para el año tributario mencionado, 2023. Por lo que, atendido el porcentaje de participación en las utilidades que le corresponde, causó un perjuicio en la suma de 81.959.834 pesos. Respecto al imputado Diego Barba Oliva. El contribuyente Diego Barba Oliva, en su calidad de contribuyente afecto al impuesto global complementario e impuesto único del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, no incluyó todos los ingresos que obtuvo en los años tributarios 2022 y 2023. Por lo tanto, subdeclaró sus rentas percibidas por las sumas de 26.886.000 pesos y 8.586.118 pesos, valores históricos, las cuales debían formar parte de la base imponible en su impuesto global complementario, incrementando, observándose que el imputado presentó declaraciones anuales a la renta maliciosamente incompletas o falsas respecto de los años tributarios 2022 y 2023, generando con esta maniobra maliciosa un perjuicio fiscal por este concepto que, reajustado a marzo del 2024, equivale a, el primero de ellos, 2022, 13.079.506 pesos, y en el 2023, 2.368.538 pesos, respectivamente. Se pudo determinar, además, que el imputado Diego Barba Oliva, en los años comerciales 2021 y 2022, tributarios 2022 y 2023, practicó retiros en dinero desde dos sociedades, Bot Seguridad S.p.A., RUT 76457-307-2, y Sociedad Inmobiliaria Rucaquián S.p.A., RUT 77222252-1, para luego efectuar los siguientes desembolsos en beneficio del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz. Desembolsos que, al alero de las normas de la Ley sobre Impuesto de la Renta, constituyen retiros que no han sido declarados y, por ende, no han cumplido con la tributación respectiva por parte del imputado Barba Oliva. El detalle de las erogaciones realizadas es el siguiente. También es un cuadro, magistrado. El primero de ellos nos vamos a referir a Bot Seguridad S.p.A., año tributario 2022, fecha 14 de octubre del 2021, desembolso, 3 transferencias desde el Banco Security a Itaú por un monto de 4.200.000 pesos. En el año tributario 2023, fecha 12 de septiembre del 2022, desembolso, paquete turístico Lima, monto 1.586.118 pesos. Sociedad Inmobiliaria Rucaquián S.p.A., año tributario 2022, fecha 14 de octubre del 2021, desembolso, pie Mazda SX9 con cheque por un monto de 20 millones de pesos. Año tributario 2022, fecha 14 de octubre del 2021, desembolso, abono Mazda SX9 con cheque, monto 686.000 pesos. Año tributario 2022, fecha 30 de noviembre del 2021, cuotas Mazda con cheque, monto 2 millones de pesos. Total de ese año tributario 2022, 22.686.000 pesos, millones de pesos. Año tributario 2023, fecha 27 de abril del 2022, desembolso, cuotas pagadas con transferencia a vendedor, monto 1 millón de pesos. Año tributario 2023, fecha 20 de mayo del 2022, cuotas pagadas con transferencia a vendedor, monto 1 millón de pesos.
Año tributario 2023, fecha 4 de julio del 2022, cuotas pagadas con transferencia a vendedor, monto 1 millón de pesos. Año tributario 2023, fecha 5 de julio del 2022, cuotas pagadas con transferencia a vendedor, 1 millón de pesos. Año tributario 2023, fecha 26 de septiembre del 2022, cuota pagada con transferencia a vendedor, 1 millón de pesos. Año tributario 2023, fecha 27 de septiembre del 2022, cuota pagada con transferencia a vendedor, 1 millón de pesos. Año tributario 2023, fecha 2 de noviembre del 2022, cuota pagada con transferencia a vendedor, monto 1 millón de pesos, total 7 millones de pesos. Las empresas referidas, Bot Seguridad y Sociedad Inmobiliaria Rucaquén, presentan para los años tributarios 2022 y 2023 declaración jurada 1948 sobre retiros, remesas y o dividendos distribuidos o cantidades distribuidas a cualquier título y créditos correspondientes, efectuados por número de contribuyentes sujetos al régimen general y PROPYME general. No obstante, en ellas no se informó distribución alguna de dividendos a favor del imputado Godoy Muñoz. Más aún, mediante el formulario 22, folio 347268172 y 320928983, presentados con fecha 11 de mayo del 2022 y el segundo con fecha 18 de abril del 2023, el imputado Barba Oliva declaró únicamente sueldos, honorarios o retiros de AFP, no incluyendo los dividendos recibidos que le permitieron realizar los desembolsos efectivos, pagos y transferencias ya señalados. Por tanto, sus declaraciones de impuestos son maliciosamente incompletas o falsas al no incluir estas rentas en sus respectivas declaraciones de impuestos. En definitiva, existe una rebaja indebida del impuesto global complementario que correspondía a determinar y o pagar para los años tributarios involucrados. Lo anterior implica un perjuicio fiscal, por este concepto, ascendente a la suma de 15.448.044 pesos. Cabe agregar, además, que este imputado, durante los periodos comerciales mensuales comprendidos entre enero del 2021 y diciembre del 2023, en su calidad de representante legal de Bot Seguridad S.p.A., registró en sus libros de compras y luego declaró en los formularios 29 de la declaración mensual y pago simultáneo de impuestos respectivos, en adelante magistrado formulario 29, un crédito fiscal amparado en 141 facturas falsas proveniente de 5 supuestos proveedores, a saber, los proveedores son Productora y Gastronomía OMC S.p.A., RUT 76972-513-K, Empresa de Servicios MIR S.p.A., RUT 770310315-8, Construcción RHMP S.p.A., RUT 77046-593-1, Comercial y Servicios Integrales S.p.A., RUT 76463-341-5 y Servicios Gastronómicos Chaday S.p.A., RUT 76741-938-4, aumentando así indebidamente los créditos fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer en relación a las cantidades que debía enterar, declarando estas sumas en los respectivos formularios mensuales, formulario 29, utilizando en definitiva indebidamente estas sumas para rebajar su carga tributaria en relación con el imputado a las ventas y servicios, causando un perjuicio fiscal ascendente a 254.837.120 pesos. Las facturas recibidas de los proveedores anteriormente mencionadas afectan los siguientes periodos tributarios de IVA del contribuyente Bot Seguridad S.p.A. El ítem también es un cuadro magistrado. El ítem son periodo tributario, formulario 29, el número del folio, créditos fiscales declarados, código 537, IVA determinado del periodo, código 89, total a pagar dentro del plazo legal, código 91, crédito del registro compra y ventas, cantidad de facturas falsas, monto IVA facturas falsas. Periodo tributario. Enero del 2021, formulario 7140407676, crédito fiscal
12.193.348 pesos. IVA, 3.245.605 pesos. Total a pagar, 4.351.815 pesos. Créditos del registro de compra, 12.193.348 pesos. Cantidad de facturas falsas, 6. Monto IVA facturas falsas, 9.450.733 pesos. Periodo tributario, febrero del 2021. Folio 7159860786. Crédito fiscal, 11.415.516 pesos. Ese es el declarado, el que estoy diciendo ahora. IVA determinado, 3.921.132 pesos. Total a pagar, 5.022.624 pesos. Créditos de registro compraventa, 11.415.516 pesos. Cantidad de facturas falsas, 5. Monto IVA facturas falsas, 7.077.633 pesos. Periodo tributario, marzo del 2021. Folio 7176915666. Crédito fiscal declarado, 9.157.594 pesos. IVA determinado, 6.051.083 pesos. Total a pagar, 7.748.047 pesos. Créditos de registro compraventa, 9.177.594 pesos. Cantidad de facturas falsas, 5. Monto IVA de facturas falsas, 6.540.313 pesos. Periodo tributario abril 2021. Folio 7199055176. Créditos fiscales declarados, 13.380.672 pesos. IVA determinado, 2.096.361 pesos. Total a pagar dentro de plazo, 3.208.326 pesos. Crédito del registro compraventa, 13.380.672 pesos. Cantidad de facturas falsas, 6. Monto IVA facturas falsas, 7.338.313 pesos. Mayo del 2021, folio 7218498056. Créditos fiscales declarados, 9.577.343 pesos. IVA determinado, 6.229.420 pesos. Total a pagar dentro del plazo, 7.968.781 pesos. Créditos del registro, 9.577.343 pesos. Cantidad de facturas falsas, 5. Monto del IVA de facturas falsas, 6.621.063 pesos. Mayo del 2021, folio 7218498056. Crédito fiscal declarado, 9.577.343 pesos. IVA determinado, 6.229.420 pesos. Total a pagar, 7.968.781 pesos. Créditos de registro, 9.577.343 pesos. Cantidad de facturas, 5. Monto de facturas falsas, 6.621.063 pesos. Magistrado, son varias. No sé si es posible que yo haga el total y después se le entrega el cuadro. Sí, otras veces han proyectado, por eso pensé que tenían para proyectar, miraba para allá, pero ya veo que no. Magistrado, hacer sí. presente que los cuadros que ha dado lectura la señora fiscal se encuentran contenidos también en la querella y el cuadro que está refiriendo en este momento Lo importante es que los se encuentra defensores... en la página 15. Yo les hago llegar, magistrado, también la minuta de la... Ya, Voy ok. a dar los montos totales. Preguntar si los abogados defensores tienen algún inconveniente con aquello. Por nuestra parte no. Efectivamente, en la página número 15 de la querella, notificada a don Javier, está el cuadro a que hace referencia el Ministerio. ¿Corresponde a ese el que está dando lectura ahora? A la fiscal le pregunto, porque... ¿Qué página? 15. A ver.
Porque no necesariamente la Fiscalía toma los mismos cuadros de la querella, por eso yo estoy mirando, estoy atenta a lo que está diciendo la fiscal, no a lo que está en la querella. El mismo, ese es el mismo cuadro, magistrado, con la factura. El cuadro de la página 15 de la querella, ese es el que está usted ocupando en este momento. Ya. Entonces dejamos constancia que sería el cuadro que está en la querella, página 15, que la fiscal solicita autorización para leer valores finales. Un inconveniente en la defensa del señor Díaz. No, señoría. Respecto de él, es en la defensa de... Perdón, de Barba, del señor Barba Oliva. Esto es por Barba Oliva. No hay inconveniente. Don Mauricio Bascur. Ya, perfecto. No hay problema que le dan valor final, señores. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y el colega don Hugo Zamorano, también igualmente les pregunto, aunque me precisa la fiscal que se está refiriendo al señor Barba, pero de todas maneras. ¿Algún inconveniente con aquello? No tenemos cuestionamiento, no nos expresen lo hecho, señor Barba. Ya, perfecto. Gracias, magistrado. El total, voy a decir las cifras finales. El periodo tributario es de 2021 a 2023. Formulario 29, están los formularios cada uno indicados. Créditos fiscales declarados. El total o la suma de esos periodos es de 470.810.866 pesos. IVA determinado del periodo es 181.050.872 pesos. Total a pagar dentro del plazo, 226.841.971 pesos. Créditos de registro de compra y ventas, 470.810.866 pesos. Cantidad de facturas falsas, 141. Y el monto de IVA facturas falsas es de 254.837.120 pesos. Adicionalmente, este imputado maliciosamente durante los periodos comerciales mensuales correspondientes a junio y octubre del 2022 y en marzo del 2023, en su calidad de representante legal de Bot Seguridad S.p.A., hizo uso y registro de créditos fiscales asociados a compras de vehículos Station Wagon, incorporando las facturas en su registro de compra y ventas, y luego declarando los créditos fiscales asociados a estas adquisiciones en formulario 29 del periodo, en circunstancias que dicha adquisición no daba derecho a crédito fiscal de acuerdo al artículo 23, número 4 de la Ley sobre Ventas y Servicios, IVA, Decreto Ley 825 del año 1974, utilizando indebidamente un crédito fiscal ascendente a 28.702.774 pesos, cuando no tenía derecho al mismo al tratarse de adquisiciones de este Station Wagon. El detalle de los vehículos, su declaración y monto son los siguientes. Periodo IVA de junio del 2022, factura electrónica, la fecha del documento es del 28 de junio del 2022, el número del documento es 621-430, RUT del proveedor 9290-9000-4, monto neto 20.327.731 pesos, monto IVA 3.862.269 pesos, monto total 24.190.000 pesos. Vehículo Hyundai Tucson NX4 2.0 AT. Periodo de IVA, octubre del 2022, factura electrónica, fecha del documento 6 de octubre del 2022, número del documento 164.460, RUT proveedor 96695-420-5, monto neto 62.680.673 pesos, monto IVA 11.909.328 pesos, monto total 74.590.001 pesos. Vehículo, un BMW Z4 M4 OI convertible 3.0. Periodo IVA, abril del 2023, factura electrónica, fecha del documento 24 de abril del 2023, número del documento 177009, RUT del proveedor 96695-420-5, monto neto 68.058.823 pesos,
Monto IVA, 12.931.177 pesos. Monto total, 80.990.000 pesos. Vehículo X6, X-Drive 3 OD 4x4, 5P 3.0 automático. Total del monto IVA, 28.702.774 pesos. Cabe agregar que durante el periodo comercial mensual correspondiente a agosto del 2021, el imputado Barba Oliva, ahora en su calidad de representante legal de la Sociedad Inmobiliaria de Rucaquén, maliciosamente hizo uso y registró créditos fiscales asociados a la compra de vehículos Station Wagon, incorporando las facturas en su registro de compra y ventas, y luego declarando los créditos fiscales asociados a estas adquisiciones en formulario 29 del periodo, en circunstancias que dicha adquisición no da derecho a crédito fiscal de acuerdo al artículo 23, número 4 de la Ley de IVA. El vehículo adquirido corresponde a un BMW X6 X-Drive 30D 4x4 utilizado indebidamente, un crédito fiscal malicioso y en consecuencia provocando un perjuicio fiscal ascendente a la suma de 10.761.344 pesos. El detalle es el periodo de IVA, agosto del 2021, tipo de documento factura electrónica, fecha del documento 18 de agosto del 2021, número del documento 136.925, RUT del proveedor 96965-420-5, monto neto 56.638.656 pesos, monto del IVA 10.761.344 pesos, monto total 67.400.000 pesos, vehículo BMW X6 XD Drive 30D 4x4. Esos son los hechos magistrados. Respecto de la calificación jurídica en relación al imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, los hechos anteriormente descritos configuran un delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. Le cabe participación en calidad de autor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, grado de consumado y en carácter de reiterado. Respecto del imputado Javier Cornejo Díez de Medina, tanto como empresario individual como representante de la sociedad Cornejo CPA Ingeniería en Mantenimiento Limitada, los hechos anteriormente descritos configuran delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero de dicho cuerpo legal, y el del artículo 97, número 5, también del Código Tributario. Le cabe participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal, en carácter de consumado. Respecto del imputado Diego Barba Oliva, como persona natural y representante de Bot Seguridad S.p.A. y Sociedad Inmobiliaria Rucaquén, se configuran los delitos previstos y sancionados en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario y del artículo 97, número 4, inciso segundo del mismo cuerpo legal, en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal, en grado de consumado. Y el primero de ellos, en relación a Barba Oliva, el 97, número 4, está en carácter de reiterado. Entonces, Barba Oliva era 97, número 4, inciso primero e inciso segundo del Código Tributario, ¿y es el del inciso primero el reiterado o ambos? No, ambos reiterados, magistrado. Reiterado. O sea, le agrega lo de la reiteración, eso no lo había dicho. Sí, magistrado. Delito autor y consumado, ¿sí? Así es. Ya, ok. Bien, sí. Diga. Magistrado, disculpe, antes de consultarle a los imputados en esta causa y respecto de la formalización, quería advertir al tribunal que todos los cuadros referidos se encuentran en la querella. Ya. Para los efectos también de la defensa en la página 8, 10, 11 y los últimos en la página 25. Me refiero para efectos de montos porque, por ejemplo, respecto de uno de los montos de la página 8... Un segundo, entonces, si van a hacer precisiones, les doy la palabra en un momento, porque ese es el orden que corresponde. O sea, ahora yo les voy a preguntar a los imputados si entendieron la imputación y si hay alguna situación que la fiscal haya equivocado algún monto,
ténganlos claros Ya, ustedes para magistrado. que los precisen. Ahora, igualmente, atendía a la dinámica que tuvo la formalización y que hay tablas, lo que esperaba el tribunal pedir derechamente es a la fiscal que acompañara a la minuta hoy, la dejara a disposición de las defensas, pero la minuta con esas correcciones, para que los defensores tengan una sola minuta, y la minuta debe emanar, creo yo, del Ministerio Público. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer así, es el orden habitual, ¿ya? Así que le voy a dar la palabra en un segundito para que usted pueda hacer esas precisiones. Bien, a los imputados se les consulta, ya hecha la reformalización, en definitiva lo que hace la Fiscalía hoy día es incorporar estos hechos. Les pregunto a los imputados si entendieron los hechos que se les han comunicado hoy día. Don Juan Godoy Muñoz. Si pueden despejar, en este momento tienen que despejar su micrófono, abrir micrófono por favor para que quede en el registro de audio, si pueden hacerlo. ¿Dónde le estoy indicando? ¿Pueden hacerlo? Ya, perfecto. Ok, don Juan Godoy Muñoz, ¿comprendió? Don Diego David Barba Oliva. Sí, magistrado. También. Don Javier Cornejo Díez de Medina. Sí, magistrado. Ya, entonces todos los imputados no se comprenden la imputación, sin indicación de otra cosa distinta. Los abogados defensores que los representan, ¿alguna precisión? O ya escuchamos, le vamos a pedir la palabra Sí, a la... escuchemos al servicio de impuestos Vamos a internos. escuchar al servicio las precisiones, ¿ya? Gracias, señor. Ya, bueno, como ya me anticipaba, sí. Solamente preguntaba por las precisiones. ¿Sí tiene alguna precisión? Yo tengo una duda. Ya, diga. Ya, Una precisión respecto de un monto que cuando se formalizó a mi representado, se señaló que hubo una utilización personal de fondos disponibles en una cuenta corriente. Y yo entendí que la fiscal dijo de 12.000 millones de pesos. Entonces, si me pudiera corregir, yo no sé si escuché mal o si efectivamente se dijo en esos términos. Es lo mismo que la Servicio Impuesto Interno iba a decir. Yo ¿va a precisar? leí mal el número. Son 12.400.000. Ya, perfecto, 12.400.000, él refirió Eso, y la fiscal refirió. 12.400.000. Eso, Y es 12 millones y el defensor escuchó 12.000. 12.000 parece. Ahí se está haciendo la precisión. Claro, Ya. entonces- Sí, vamos a escuchar, defensores, las precisiones que va a hacer la representante del Servicio de Impuestos Internos. Pareciera que hubo hay error de lectura. ¿Puede No, hacerla? magistrado, de lo que yo advertí, solamente ese monto y... El que acaba de señalar el defensor. Sí, el que acaba ¿Ya? de señalar el defensor Zamorano, y respecto del, me dicen acá del monto final del perjuicio fiscal de las facturas falsas, 254.837.120, que al parecer ahí hubo respecto a esto de Diego Barba Molina, 97.4, perdón, inciso segundo. Sí, ese sería el perjuicio fiscal. Y lo que señalaba magistrado es que estos montos, que son los mismos que tiene la señora fiscal, fueron extraídos de la querella que todos tienen a la vista. Ya, perfecto. Y se encuentran contenidos en la página 8, en la página 15, 10, 11, 15 y 25. Ahí se encuentran los montos exactos. Las si es que tablas hubo, de la querella. exacto, algún otro error que no hayamos advertido en cuanto a cantidad. Bien, ok. Pero lo que importa acá es que antes de terminar la audiencia, o sea, inmediatamente una vez concluida la audiencia, la fiscal coteje aquello y acompañe y ponga a disposición de las defensas la tabla correctamente. No hay inconveniente, magistrado, porque... No sé si satisface aquello a los defensores o tienen algún inconveniente con esto que yo planteaba así, en cuanto a que las tablas se correspondan a las que van a hacerles llegar y que van a hacer y va a ser la transcripción en definitiva también la que va a quedar a disposición de ustedes, y no debería haber diferencias en eso. Magistrado, nosotros como defensa nos acogeremos a lo que señale el acta del tribunal. El acta, donde va a estar incorporado conforme la minuta. Que eso se hace, que la Fiscalía hace llegar la minuta también para facilitar un poco la transcripción a la funcionaria que está digitando el acta, que va a digitar el acta. ¿Bien?
No tienen inconveniente con eso. Van a estar a lo que aparezca entonces en la transcripción. Igualmente que entendemos que son aspectos bien puntuales, fueron algunas en específico, ¿no? Porque lo demás fue la lectura íntegra, salvo la de la página 15 que yo autoricé para que leyera los valores finales. Lo demás debería estar igual. Bien, ¿los demás defensores tienen un planteamiento que hacer sobre Estamos ese de acuerdo. punto? Ya, lo importante es que, tal como dice don Hugo Zamorano, deben estarse al acta que va a ser transcrita y esa acta va a incorporar En base a lo que va en base a dejar el la Ministerio minuta que Público. la fiscal va a hacer llegar Perfecto, para la sería. Sí, transcripción. ningún problema. Ya. Y ahí ustedes la revisan, obviamente si observan que hay alguna situación que escape totalmente a lo que se haya dicho en la audiencia, por supuesto tienen las vías para hacer la presentación que corresponda al tribunal. Entendemos que aquello no va a ocurrir, pero ustedes saben ahí que la tienen que cotejar. Bien, concluido el motivo de la audiencia, entonces ya hecha la reformalización. Tenía la audiencia agendada para ese solo efecto. Señor Díaz, Diga. antes de terminar la audiencia, solamente pedir copia de audio, por favor, porque hay una dispensación en relación. Entiendo que nos vamos a todos a sumar a la minuta que entregue el Ministerio Público, pero para revisar, digamos, en relación, porque hubieron varios errores en relación a cifras, pero entendemos que es un error simplemente de lectura. Pura, ya. Para los Pero estuvo de efectos acuerdo prácticos usted también, sí, estuvo de acuerdo usted señoría, también con que ya, perfecto. absolutamente de acuerdo, solamente pido que se entregue esta defensa copia del audio de la audiencia. Sí, las copias de los audios quedan a disposición, si les parece, de todos los intervinientes sin necesidad de que tengan que hacer una presentación aparte, ¿ya? Bien, se autorizan desde ya. Las copias de los audios de la audiencia quedan dispuestos para los intervinientes solamente de hacer llegar el soporte o pedir que se las remitan a sus correos, si que la requieren, ¿ya? Bien, pero por ahora a la solicitud que hace don Mauricio Bajursi, ¿cómo se pide? ¿Cómo se pide la copia del audio? Bien, era el motivo para el cual estaba agendada esta audiencia. Si no tenemos otros planteamientos que hacer, estamos en condiciones de poner término a la audiencia. ¿Sí? Diga. No tenía el propósito si no estaba pedido desde antes. ¿Tienen pensado hacer una petición? Bien. No sé si la fiscal viene en condiciones por cuanto la audiencia no estaba agendada para tal efecto. No, es que la Fiscalía no va a hacer petición en relación a las cautelares, entiendo que es la querellante. Ya, el Ministerio Público no hace peticiones. ¿Los representantes del Servicio de Impuestos Internos? Magistrado, nos estamos a la cautelar ya resuelta en Ya la fecha tiene. anterior, confirmada a su vez por la Corte. Diga. Bueno, nosotros entendemos lo mismo del tribunal, es decir, de que si se va a abrir un debate respecto de modificación de cautelares, por un tema de garantías del imputado se debió haber agendado la audiencia con ese fin, para el efecto de que esta defensa, ¿no es cierto?, viniese en condiciones de discutir una modificación de cautelar. Entiendo yo que el legitimante activo para pedir cautelar a propósito de esta lista era el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público no lo hace. Por lo tanto, esto sería una modificación de las cautelares de la audiencia anterior y no es el fin de esta audiencia. Sí, damos traslado. Señoría, se trata de delitos distintos a los con los cuales opera la cautelar anteriormente fijada, el día 9. Es una reformalización por delitos distintos y al respecto procede la discusión de modificación de cautelares o solicitud de cautelares. Respecto del imputado señor Godoy y del imputado señor Barba no procede porque están con la cautelar más grave, pero respecto del señor Cornejo nosotros estimamos que sí procede una discusión respecto de la medida cautelar que tiene en este minuto, que es arresto domiciliario total, del cual nosotros pretendemos sustituir por prisión preventiva, por los argumentos que expresaremos. Magistrado, siguiendo un poco la línea de mi colega, el querellante no tiene legitimación activa respecto de esta lista para hacer alegaciones en cuanto a modificar o solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, magistrado. En este caso, el que tiene legitimación activa sería Servicio de Impuestos Internos o el Ministerio Público. En tal sentido, no tendría legitimación activa para hacer esta solicitud, magistrado. En tal sentido, solicitamos que no se realice en la presente audiencia, magistrado. Sí, sobre ese punto. ¿Tiene algo más que decir? Nosotros estimamos que procede acá el 140, inciso primero, es decir, no se requiere la legitimación activa que está sosteniendo la defensa, sobre todo que nosotros somos querellantes y tenemos derecho a solicitar medidas cautelares en esta causa, y razón por la cual entonces solicitamos que se abra debate respecto de la solicitud. Bien, miren, resolviendo respecto de la legitimación, observa el tribunal que esta causa no ha sido separada de la investigación, está haciendo un solo
proceso en el que se han relatado hechos ya en la audiencia del 9 de abril y en la audiencia del 10 de abril, donde ya se hacía presente incluso los hechos relativos a esta querella. En esa oportunidad no pudo llevarse adelante la formalización, se señaló o ampliar la formalización a esos aspectos y quedó señalado para o fijada la audiencia para hoy día para el solo efecto cierto de la reformalización. ¿Cree el tribunal que el abogado que está efectuando el planteamiento, al ser creyente y representar a las víctimas, igualmente tiene facultades para efectuar debate respecto de cautelares? Como entiendo, ustedes estuvieron presentes en la audiencia del 9 y del 10, ¿es correcto, no? Ya. Entonces, desde esa perspectiva, creemos que no hay una falta de legitimación respecto del creyente desde el momento, como ya digo, de que son víctimas y que esta reformalización hoy día no está en causas separadas, sino que forman parte de una misma causa. Dicho esto, entonces, resolvemos en cuanto a lo que corresponde a la legitimación, como ya dije, por el hecho de tener la calidad de querellante. Bien, dígame. Si esta defensa viene en interponer un recurso de reposición verbal en relación a ese punto. Sí, es improcedente porque hubo debate. Hubo debate en la audiencia, abogado. Al haberse generado el debate previo, ya no es procedente la reposición en la forma que usted lo plantea, porque por algo el tribunal dio los traslados respectivos previamente. Bien, resuelto respecto de aquello. Bien, entonces vamos a hacer un receso muy breve de 5 minutos para que puedan revisar un momento los antecedentes. El tribunal va a abrir el debate respecto de cautelares por el solicitante que lo ha planteado hoy día. Bien, no más que eso, son 5 minutos para que puedan hacer la alegación, los defensores se preparen para el debate. Bien, retomamos audiencia en antecedentes bajo el número de RIT 1106 de 2023. Magistrado. Dejamos constancia de que se encuentran todos los intervinientes, que ya estaban previamente todos individualizados. Dejamos constancia de que se retoma con aquellos. Magistrado. Bien. Habíamos dicho hace un momento que el motivo de la audiencia ya se... se incorpora, hubo cambio de representante del Consejo de Defensa. En efecto, magistrado. Bueno. Excusando a la procuradora fiscal que tenía labores propias del cargo, Ya. se integra en esta audiencia Guillermo Lara Fernández, abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de Rancagua, Consejo de Defensa del Estado, magistrado. Ya, y su colega tuvo que retirarse, pero es por eso que la está reemplazando usted ahora. Efectivamente, señoría, Bien. tenemos ambos poderes en la causa, la Procuradora Fiscal de pleno derecho, conforme al artículo 42 de nuestra ley orgánica, y quien habla es Procurador Fiscal subrogante, señoría, Ya. y litigante de la causa. Se le autoriza para que se incorpore entonces de esa manera. Hay un cambio. Bien, los demás intervinientes no veo ningún cambio. Entonces están todos los abogados y los imputados que estaban anteriormente. Habíamos dicho que se concluía el motivo de la audiencia, que era la reformalización que se efectuó, y ante eso ya se hicieron las precisiones que fueron del caso. El Ministerio Público, luego de aquello, señaló que no haría alegaciones respecto de cautelares, lo mismo señaló el Consejo de Defensa del Estado. Y únicamente entonces se reanuda la audiencia por la petición que hizo don Pablo Berwer, que es abogado querellante. Dijimos que la audiencia se reanudaba para ese solo efecto, para las alegaciones que efectuaba el querellante. Magistrado, perdón. Dígame. Perdón la interrupción. La verdad es que quien hizo alegaciones al respecto fue el servicio, entiendo, pero el Consejo no ha renunciado a su derecho justamente a argumentar respecto de cautelares personales, por lo que pido reservarnos aquello. Gracias, magistrado. Se reserva. Ya, pero... para esta audiencia, sí. Ya. Los representantes del Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa. Bien, pero hace un momento cuando pregunté por alegaciones entendí que el Ministerio Público no, y la representante de la Fiscalía, que la Fiscalía no efectuaba alegaciones, tampoco el Servicio de Impuestos Internos, y el Consejo de Defensa me pareció que tampoco la hizo. Entonces, dígame. Ya, perdón, puede que me haya confundido yo. Entonces, la Fiscalía señaló que no haría alegaciones, el Servicio de Impuestos Internos de igual manera, y el Consejo de Defensa va a hacer alegaciones de cautelares, entonces. Ya. Entonces, las alegaciones respecto de cautelares las va a hacer don Pablo Berwer y luego el Consejo. ¿Es así? Ya.
La defensa y todo ello respecto a la situación procesal de don Javier Cornejo Díez de Medina, ¿es correcto? Así es, señoría. Ya, se me señaló hace un momento que tenían alguna inconveniencia desde el recinto penal por la conexión de los imputados que se encuentran en el recinto penal, don Juan Godoy Muñoz y don Diego Barba Oliva. Bien, respecto de ellos entonces, Yane me decía que había un problema con la conexión. Eso me dijo Claudia, que tenían que desconectarse, que solicitaban autorización para desconectarse. ¿Es correcto? Le consulto a los abogados que los representan a ellos. Magistrado, lo que resta de la audiencia no nos empieza a nosotros, tiene que ver con don Javier Cornejo, el Consejo de Defensa, entiendo, y la parte querellante que representa a los concejales. Entonces, en razón de ello, solicitamos autorización para que nos podamos retirar junto con nuestros representados. Bien, la fiscalía, bueno, ellos están ya privados de libertad, respecto de ellos no se iban a hacer alegaciones, entiendo yo, fiscal. La Fiscalía, magistrado, respecto de los imputados no va a hacer peticiones. De Godoy Muñoz y de Barba Oliva. No. ¿Y el Consejo y el Servicio? Tampoco, magistrado. ¿No tienen algún inconveniente en que ellos puedan retirarse? Ningún inconveniente. Bien, entonces sí se les autoriza a los abogados que representan a don Juan Godoy Muñoz y a Diego Barba Oliva, para que también, no sé, don Mauricio no lo había pedido, no sé, no lo escuché. En los mismos términos de don Hugo Zamorano, ya se cumplió el objetivo de nuestra reformalización. Perfecto. Tenemos, digamos, con don Javier. Sí, se cumplió el motivo de la audiencia respecto de sus representados. Entonces, se les autoriza y quedan a disposición los audios como lo habían pedido antes. Y a los abogados, a los imputados Juan Godoy Muñoz y Diego Barba Oliva, que se encuentran en el recinto penal, entonces se autoriza la desconexión del recinto penal. Bien, vamos a esperar que se haga eso. Muchas gracias, señoría. Gracias, magistrado. Juan, nos vemos. Hasta luego, que tengan buen día. Ya. Bien, entonces, para efectuar las alegaciones o los alegatos respectivos que planteaba el abogado don Pablo Berguar Tudela, por los concejales, entiendo yo, de la Municipalidad de Rancagua, ¿es correcto? Así es, su señoría. Ya, se le da la palabra. Gracias, señoría. La verdad es que esta parte, después de escuchar la reformalización que ha sido expuesto don Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina, estima que la medida de arresto domiciliario total que tiene vigente él como medida cautelar debe ser sustituida por la medida de prisión preventiva. Entendiendo por ello que la multiplicidad de delitos por los cuales había sido formalizado, multiplicidad en cuanto a número, pero son efectivamente 5, que son falsificación, lavado de activos, soborno, fraude al fisco. Hoy día se le agregan delitos tributarios del 97, números 4 y 5, razón por la cual hace un compendio completo casi de delitos, todos sujetos a la pena de crimen, y entonces la prognosis de pena para él no significa o no importa que vaya a tener una pena inferior a los 5 años y un día. En consecuencia, nosotros creemos que respecto del señor Cornejo Díez de Medina se cumple precisamente lo establecido en la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, sobre todo en aquella parte que se estima peligrosa la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad, y el tribunal deberá, dice, ¿no es cierto?, la norma considerar especialmente algunas de las siguientes circunstancias, algunas, no todas, sino que algunas de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito, que está, por supuesto, el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos, y estamos hablando de varios delitos, 6 al menos, que se subdividen en varios delitos cometidos respecto de cada una de las figuras que han sido, por las cuales ha sido formalizado, y el hecho de haber actuado en grupo bandilla. Nosotros creemos que efectivamente no está plenamente completo este último requisito de haber actuado en grupo bandilla, pero sin lugar a dudas hay indicios claros, suficientes y concretos que se han expresado en la causa
respecto de que a lo menos hay una actuación conjunta por parte del alcalde Godoy y el señor Cornejo Díez de Medina en orden a defraudar a la ilustre Municipalidad de Rancagua y a la Corporación Municipal. Y en consecuencia, nosotros sostenemos que la libertad o este arresto domiciliario total, en el cual su señoría desde el punto de vista formal aparece gravoso, pero estamos en consecuencia diciendo que el arresto domiciliario total le permite acceso a la televisión, acceso a la computación, acceso a poder conectarse permanentemente con quien quiere y cuando quiera, ¿ya? Eso significa un peligro en sí. Pero además tenemos sumado a esto el peligro para la sociedad por la multiplicidad de los delitos, como ya decíamos, la gravedad de los mismos, pero además también existe el peligro de fuga. Nosotros entendemos que cuando una persona es formalizada por la cantidad de dinero que está siendo formalizada y tiene la posibilidad de movilizarse teniendo arresto domiciliario total, con alguna facilidad, porque el arresto domiciliario total, todos sabemos que el control respecto de esto no es un control demasiado estricto como debiera ser, indudablemente la posibilidad de fuga también existe. Y en consecuencia, basta con ver considerando séptimo y octavo que tuvo en cuenta la Ilustrísima Corte para cambiar, por ejemplo, la cautelar que tenía el señor Carlos Felipe Rodríguez Caja, que estaba sujeto a una fianza de 100 millones de pesos, que no deja de ser bajo, y la Corte de Apelaciones, en sus considerando 6 y 7 del fallo del día de la causa 820, del día 17 de abril del año 2021, señala, y me permito leer textualmente, su señoría, si me lo permite, que en tal escenario, con independencia de la discusión sobre la ocurrencia del delito fraude al fisco, lo cierto es que respecto a los delitos de soborno reiterado, cuyos presupuestos materiales se encuentran suficientemente justificados en la resolución impugnada, se configura la hipótesis de peligro para la seguridad de la sociedad, prevista en el inciso cuarto del artículo 140 del Código Procesal Penal, que dispone: se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada una pena de crimen en la ley que los consagra. Y entonces... Perdón, esa cita que está haciendo es de esta misma causa. De esta misma causa. De esta misma causa respecto a uno de los imputados, don Carlos Rodríguez Cajas. Carlos Felipe Rodríguez Cajas, que tenía la cautelar que podía pagar 100 millones de pesos, salía bajo fianza, digamos, y la Corte de Apelaciones, por una apelación del Consejo de Defensa del Estado respecto a la cautelar, se la mutó a prisión preventiva. En consecuencia, nosotros estimamos que respecto del señor Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina, se reúnen todos los requisitos como para que este tribunal decrete la prisión preventiva. Eso sería, su señoría. Bien. ¿El Consejo? Gracias, su señoría. ¿Se escucha bien, perdón? ¿Se escucha bien? Ya. Sí, mi parte también va a adherir a la petición de medidas cautelares respecto del imputado Cornejo, señoría. Muy cierto lo que plantea el creyente particular en términos de que en el RIT 820-2024, la Ilustrísima Corte lo que tuvo en cuenta también una apelación de un coimputado, hecha apelación realizada por esta parte, dice relación con que la intensidad de las penas del delito de soborno por sí solas constituyen o satisfacen el requerimiento del literal C del artículo 140. Esto es la necesidad de cautela. Desde esta perspectiva, el señor Cornejo Díez de Medina está no solamente formalizado por esos delitos, sino también por todos aquellos que ha dicho el creyente particular, de forma muy adecuada. Pero hoy día vemos que, conforme al artículo 144, ha habido un cambio en dichas circunstancias. ¿Cuál es ese cambio? Bueno, hemos presenciado, no estuve, pero se me ha referido a aquello, que el fiscal de la causa, o en este caso la señora fiscal, doña Javiera Oro, ha formalizado por sendos delitos tributarios por conductas que de alguna manera son nuevas, son distintas y tienen una distinta lectura también, desde luego, una apreciación distinta. Estamos hablando del fraude tributario contenido en el artículo 97, número
4, inciso segundo, inciso quinto, si mi información es correcta. Estamos hablando entonces de fraudes tributarios en relación a el delito como digo, fraude Se le corrige, tributario. abogado. 97, número 4, inciso primero, y artículo 97, número 5 del Código Tributario. Número 5. Perfecto, señoría. Entonces, no estuve presente. Para que circunscriba su alegato en relación a eso. Sí, no estuve presente y por lo tanto tenía la información inadecuada. Bueno, pero en definitiva, señoría, entonces tenemos inciso primero y 97.5. Bueno, lo importante de esto, si me permite, su señoría, porque desde luego la especialidad de la materia la tiene el Servicio de Impuestos Internos, dice relación con que esos delitos tienen pena de crimen. Y desde esa perspectiva, entonces, el criterio no solamente orientador, sino la norma imperativa del artículo 140, letra C, parte final. Esto es que el tribunal deberá tener en cuenta una serie de criterios, uno o más de los criterios que establece dicha norma, dice relación con el número de delitos, la pena asignada a ella, la forma de comisión, y en este contexto, entonces, desde luego, estos delitos que hemos hoy día escuchado su formalización y los anteriores, ya cambian sustancialmente la imputación hecha al encartado, y de esa perspectiva se satisface entonces que tenemos más conductas, más penas de crimen, y desde luego la forma de comisión importa ya no solamente una defraudación al erario municipal, que última ratio es estatal del punto de vista de un concepto amplio de Estado, como nos informa el artículo 4 de la Constitución y la Ley de Bases en su artículo 1, sino además una defraudación fiscal del punto de vista del delito tributario. Desde esa perspectiva, entonces, se cumple el parámetro del artículo 144 del Código Procesal Penal en términos de que existen circunstancias que hacen cambiar la realidad que se tuvo en cuenta cuando se impuso la medida de arresto domiciliario total, que hoy día parece absolutamente insatisfactoria y no proporcional a la gravedad de las conductas. Respecto, por si de alguna manera esto se alega, y a modo como se suele decir en el ámbito de la argumentación jurídica, a modo de prolapsis o adelantamiento de debilidades, es importante tener en cuenta que cualquier tipo de, entre comillas, convención sobre la medida cautelar de arresto domiciliario total, a la cual se haya podido arribar entre los intervinientes en términos de no oposición o consenso sobre las mismas en las audiencias de 9 y 10 de abril pasado, hoy día no tiene ninguna vigencia. Por las siguientes razones. Una, desde luego, por lo que ya dije. O sea, esas circunstancias, desde luego, son aquellas que, en definitiva, solo fueron vertidas en esas audiencias y no, en definitiva, en la audiencia del día de hoy. Y que el artículo 140, inciso primero del Código Procesal Penal es claro. Señala, con su venia, su señoría, una vez formalizada la investigación del tribunal a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva. Es decir, estamos haciendo uso en consecuencia de una facultad legal establecida claramente en el inciso primero del artículo 140. Quiero ir, además, señoría, a una cuestión que siempre se expone en las audiencias y que me parece, y con esto termino, su señoría, en relación a cuáles son los requisitos necesarios del punto de vista de fondo. Por ahí se nos dice que las medidas cautelares personales tienen una especie de emparentamiento, una vinculación con el antiguo artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, para aquellos que somos un poco mayores, ¿no es cierto?, en cuanto a las presunciones fundadas. Si bien el 274 implicaba una sentencia, en definitiva, del antiguo Código de Procedimiento Penal, también hoy día importa una sentencia que dicte su señoría al respecto, porque la exposición fáctica
la realiza el Ministerio Público y las alegaciones las partes. ¿Qué se nos dice? Que necesitamos una suerte de fumus boni iuris, un humo de buen derecho, es decir, frente al juez actuante al cual se le exponen determinados antecedentes, este juez deberá, en definitiva, ponderar si esos antecedentes tienen algún grado de plausibilidad. Tan es así que respecto de los 5 delitos, fraude al fisco, sobornos, que fueron vertidos en las audiencias de 9 y 10 de abril, hubo esa plausibilidad porque se impusieron medidas cautelares. En esa oportunidad no se alegaron cuestiones en relación a las letras A y B del artículo 140. Pero hoy día la plausibilidad es mayor, porque un servicio especializado como el Servicio de Impuestos Internos ha justamente dirigido su acción contra el encartado, y esto ha sido recogido por el ente persecutor conforme al artículo 83 de la Constitución Política y su ley orgánica en relación a haber formalizado. En consecuencia, hoy día tenemos una clara presunción de que los delitos tributarios del artículo 97, que ya se han señalado, han efectivamente existido y que en ellos ha tenido participación. Todo indica que sí, el encartado. Así siempre se nos dice, y hoy día dogmáticamente, no solamente en determinados cursos que se realizan, por ejemplo, siempre me gusta citar a quien tuve clase, el profesor Jonathan Valenzuela, pero también por ahí está la profesora Acatino, en fin, intentan de alguna manera hablar sobre la plausibilidad en relación a las medidas cautelares. ¿Y qué se nos dice? Mire, usted, cuando no tiene certeza alguna, esto equivale al guarismo 0. Cuando tiene certeza absoluta, esto equivale al número 1, en términos de la certeza que se requiere, por ejemplo, para decretar en audiencia el sobreseimiento definitivo por letras A y B, o, desde luego, el estándar que se exige para una sentencia absolutoria ante el tribunal oral. ¿Pero qué se requiere? ¿Cuál es el guarismo que se requiere para la medida cautelar personal? En este estadio se requiere una probabilidad probable, una plausibilidad de participación y existencia delictual. Esto es que se supere el 0,5 llevándolo a números. Pues bien, creemos que ese guarismo está ampliamente superado por la exposición factual que se dijo hoy día, unido a aquella que se dijeron los días 9 y 10 de abril. En consecuencia, hay humo de buen derecho para decretar la prisión preventiva por peligrosidad social, ya que el número de delitos, la pena asignada a ellos, la forma comisiva, esto como refería el señor querellante, esta connivencia que se da entre el encartado y el imputado principal de la causa, hoy edil suspendido, señor Juan Ramón Godoy, es evidente, y además suscribo aquello de la peligrosidad de fuga. Teniendo recursos y estando con arresto domiciliario total, desde luego aquello puede perfectamente acometerse. No se está imputando una intención, lo que se está diciendo es que esto es perfectamente posible y se puede evitar a través de una medida proporcional a la gravedad de los hechos. Por lo anterior, señorías, satisfaciéndose los literales A, B y C y parte final especialmente del artículo 140 y conformándose aquello con el artículo 144 del Código Procesal Penal en relación al artículo 140, inciso primero, que nos permite como querellantes pedirlo, solicitamos la imposición al encartado de la prisión preventiva, su señoría. Gracias. Bien, le damos la palabra a la defensa. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, la defensa se opone a la solicitud efectuada por el Consejo de Defensa del Estado y por el querellante de los señores concejales en virtud de lo siguiente. Su señoría, la reformalización es una institución sui generis que no puede vulnerar garantías constitucionales. Así ya lo ha efectuado y lo ha indicado la excelentísima Corte Suprema en el rol 50.850 del año 2023. Sobre todo, si lo que se quiere y pretende es, a raíz de esta reformalización, modificar medidas cautelares. Porque nosotros entendemos, su señoría, y lo quiero hacer parte de la discusión, que el artículo 142 del Código establece que efectivamente puede
solicitarse la prisión preventiva en cualquier etapa de la investigación respecto de imputados formalizados, ¿no es cierto? Ya está formalizado, tal como se ha indicado, ¿no es cierto?, don Javier, por otros hechos, caso en el cual el juez fijará una audiencia para la resolución de esta solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y a los demás intervinientes. Es decir, debe efectivamente estar convocado al efecto. Ahora bien, su señoría, efectivamente aquí, tal como lo indicó usted, aquí se fragmentó la audiencia, es decir, la discusión respecto de la formalización se dejó para el día de hoy respecto de esta arista, ¿no es cierto?, del Servicio de Impuestos Internos, pero la querella ya se encontraba presentada con anterioridad a la audiencia del 9 y 10 de abril. Incluso en esa audiencia de formalización se escuchó al Servicio de Impuestos Internos, no obstante que se dijo que la formalización iba a ser el día de hoy, y se escuchó a todos los intervinientes, conociendo, ¿no es cierto?, lo que estaba ahí en la querella, los tipos penales, y efectivamente lo que se solicitó, dada la colaboración de don Javier en la investigación, fue un arresto domiciliario total. Nosotros entendemos, su señoría, que la declaración prestada por don Javier no solo le sirvió al Ministerio Público, sino que también le sirvió al Servicio de Impuestos Internos para presentar la querella que la formalización nos convoca el día de hoy. Es decir, don Javier siempre ha seguido esta línea de la colaboración. Es más, la querella se le notifica con posterioridad, pero ya en el mes de marzo concurre incluso a Tesorería, ¿no es cierto?, a realizar convenios de pago, porque aquí los delitos son dos. El del artículo 97, número 4, es decir, omitió una parte de sus ganancias, ¿no es cierto?, generando un perjuicio fiscal por 370.000 pesos, y la del 97, número 5, no haber presentado la declaración anual de renta del año 2023. Esos son los dos delitos. Pero esos ya se conocían, insisto, en la querella y en la audiencia del día 9 y 10 de este mes, donde el Ministerio Público, todos los intervinientes estuvieron de acuerdo con estas medidas cautelares decretadas. Su señoría, nosotros, si nos vamos a la necesidad de cautela respecto de estos delitos, de esta arista, estos delitos, su señoría, parten en una pena de presidio menor en su grado medio, es decir, parten en 541 días. Efectivamente, don Javier ha tenido esta actitud colaboradora con el Ministerio Público que llevó, ¿no es cierto?, incluso al Servicio de Impuestos Internos a presentar esta querella, y por lo tanto hagamos una prognosis de pena. 61 días por cada delito, ¿no es cierto? Parte en presidio menor en su grado medio, irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial. Es decir, para estos tipos penales nos parece proporcional y suficiente la medida cautelar ya decretada, ¿no es cierto?, y en todo caso confirmada por el mismo rol de ingreso 820 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. Ha indicado el querellante particular de que él es libre de hacer de todo en su casa. Su señoría está bajo una forma de privación absoluta de libertad. Hubo un intento por la defensa de bajar la intensidad, quedó en arresto domiciliario total. Se indica que él podría incluso relacionarse con los coimputados. A los querellantes les pido por favor mantengan silencio para poder escuchar adecuadamente las argumentaciones de la defensa. Luego, si necesitan, yo les voy a dar un minuto ya para que no distraigan. Muchas gracias, su señoría. Ya, ¿puede retomar lo que estaba señalando? Se indica por parte del querellante que estando en arresto domiciliario total podría tomar contacto con otras personas. Pues bien, está ya esa medida cautelar de prohibición de toda comunicación, prohibición absoluta con el resto de los imputados. Por lo tanto, ahí evidentemente habría un delito distinto, un desacato, pero esa circunstancia ya fue considerada y fue parte de las medidas cautelares vigentes respecto del señor Cornejo, las cuales las ha cumplido cabalidad. Incluso, tanto es así
que pudiendo haber comparecido al tribunal, lo hace a través de Zoom porque precisamente quiere cumplir y que no quede un sesgo de duda respecto del cabal cumplimiento de su medida cautelar de arresto total. Nosotros volvemos a insistir, su señoría, en que ya dejando de lado la discusión de la legitimidad activa, porque eso ya fue objeto de un debate, estimamos que ahora solamente yendo a la calidad de víctima o afectado por el delito, lo vamos a ver desde esa lógica. El afectado por el delito, ¿no es cierto?, es el Servicio de Impuestos Internos, así indica su querella. Víctima, Servicio de Impuestos Internos. Y el Servicio de Impuestos Internos precisamente no ha pedido ninguna medida cautelar porque efectivamente nosotros entendemos que recoge esta apreciación de la defensa respecto a que toda la información entregada por el señor Cornejo Díez de Medina sirvió para la querella que se ha presentado. Estimamos entonces, su señoría, de que debe mantenerse esta medida cautelar de prisión preventiva, la medida de arresto domiciliario total y no darse lugar a la medida cautelar de prisión preventiva. Bien, el tribunal estima concluido el debate. Vamos a hacer un receso respecto de para resolver, a fin de yo poder rescatar la información de manera más fácil para mí, toda vez que ha habido un cambio en el sistema de tramitación de las causas que lo hace un tanto engorroso. Así es que vamos a hacer ese receso para resolver. ¿Sí, decía? ¿Podría hacer una precisión, magistrado, respecto de lo que he escuchado de los intervinientes? ¿Una precisión? O sea, sí, respecto de lo que se ha señalado. Muy breve, porque el debate se circunscribió ya. Sí, no, solamente lo que pasa es que lo que ha dicho el defensor, que la querella de nosotros se basó en la declaración del señor Cornejo, eso no es así. La querella se presentó con anterioridad, pero sí, como servicio, consideramos que luego de que prestó declaración nos ayuda a fortalecer, digamos, el delito tributario que ya constaba en la querella, y por esa razón este servicio no solicitó la prisión preventiva sin perjuicio de los antecedentes que puedan evidentemente resultar posteriormente a esta formalización en la investigación. Ya. O sea, usted lo que está ratificando es que efectivamente ustedes entienden que hay una colaboración que le ha sido útil al servicio. ¿Eso? Desde el momento que tuvimos conocimiento, así lo consideramos, por esa razón mantuvimos la solicitud de cautelar en la terminal. Ya, perfecto. Bueno, ustedes como víctimas igual tienen derecho a ser oídas, así es que en ese contexto es que están siendo oídas en este momento, sobre la precisión que usted quería hacer. Bien, ya la Fiscalía, nada, ya. Entonces vamos a hacer un receso y el tribunal va a resolver revisando los antecedentes. Son las 11:45 tengo yo acá, ¿es correcto? A las 12:45. Vamos, no me gusta no verlos, pero ahí, ya, que me está tapando acá. Pero si me corro para allá, salgo de la pantalla para las personas que están conectadas vía Zoom. ¿Hay alguien que me falte de los intervinientes? No, ¿cierto? Vía Zoom estaba, ya los demás se habían excusado, ¿cierto? Están todos, ya. Bien, entonces vamos a reanudar la audiencia en antecedentes 1106 de 2023. Dejamos constancia de que, bueno, se había hecho un receso, toda vez que hubo alegación de cautelares y el tribunal hizo el receso para revisar los antecedentes y resolver adecuadamente. Dejamos constancia de que se retoma la audiencia con los mismos intervinientes, observamos por los querellantes, el Ministerio Público, querellante digo, y las defensas, como también con el imputado Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina, que se encuentra conectado vía Zoom durante el desarrollo de la audiencia.
Bien, el tribunal entonces resuelve de la siguiente manera: que en esta audiencia se reformalizó la investigación respecto del imputado Javier Ignacio Cornejo Díez de Medina y se le atribuyeron hechos referidos en la audiencia por el Ministerio Público y que fueron contenidos en la reformalización efectuada y que fueron calificados por el Ministerio Público como constitutivos de delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso 1 del Código Tributario y en el artículo 97, número 5 del Código Tributario, atribuyéndole al imputado ya mencionado participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código... ¿me traes agüita? Del artículo 15, número 1 del Código Penal, estando los delitos en grado de desarrollo consumado. Que luego de ello el Ministerio Público señaló que no efectuaba alegaciones sobre cautelares y el Servicio de Impuestos Internos también señaló que no efectuaría alegaciones en relación a las cautelares. Que el querellante, abogado señor Pablo Berwar Tudela, por los concejales de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, efectúa alegaciones sobre cautelar y pide se modifique y sea sustituida la cautelar de arresto total que pesa respecto al imputado ya antes mencionado y que en su lugar se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, fundamentando en sus propias argumentaciones que en síntesis dicen relación con la cantidad de delitos, refiriendo los de la anterior formalización y los agregados hoy, vale decir los delitos tributarios que estaban contenidos en la querella del Servicio de Impuestos Internos, señalando que todos tienen pena de crimen y que se darían a su entender los presupuestos del artículo 140 en esta instancia para estimar el peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad de la pena, el número de delitos y la actuación en grupo o en concomitancia con otro imputado de la causa. Que en su opinión entonces no sería suficiente el arresto total y que además hace presente la posible que el imputado, encontrándose en arresto total, pudiera producirse la posible conexión o comunicación con coimputados o terceros. Invocó el peligro de fuga también el querellante y citó la situación procesal de un coimputado, Rodríguez Caja. Que el Consejo de Defensa del Estado adhirió a la solicitud de prisión preventiva respecto del imputado ya antes mencionado. Por sus propias argumentaciones, el abogado del Consejo de Defensa del Estado hizo referencia a la situación del imputado Rodríguez Caja, indicando el Consejo de Defensa o haciendo presente al tribunal el cambio de las circunstancias por los delitos agregados hoy en la formalización y señalando el abogado que estos tendrían pena de crimen y reiterando entonces lo relativo al número de delitos, la naturaleza de los mismos, el cambio de la realidad en su opinión y que entonces en su fundamento hoy resultaba insatisfactoria la medida cautelar de arresto total, por lo que entonces solicitaba, al igual que el querellante ya mencionado previamente, que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva. Finalmente, igualmente hizo presente el abogado que se darían los presupuestos del artículo 140, letras A y B. Que la defensa, por su parte, se opuso a que se impusiera a su representado la medida más gravosa del sistema, vale decir la cautelar de prisión preventiva. Hizo algunas alusiones el defensor en relación a los términos de la formalización, de la reformalización y a que en virtud de esa figura sui generis, según la menciona él, no pudiera afectarse o perjudicarse los derechos y garantías de su representado. Más allá de ello, hace presente que los hechos que estaban contenidos en la querella ya se encontraban presentada la querella antes de la audiencia en que su representado fue previamente formalizado y que se había escuchado a todos los intervinientes en aquella audiencia. Hace referencia también el defensor a aspectos relativos a la cooperación de su defendido en los antecedentes que están vinculados a la querella que fue sustento de los hechos de la formalización del día de hoy, de la reformalización del día de hoy,
e hizo presente la conducta de su representado en relación a esos hechos, que está presentando convenios de pago o procurando aquello y que ha cooperado en definitiva en relación a esos hechos. También la defensa hace un análisis de una eventual prognosis de pena más favorable para su defendido en atención a las atenuantes que hizo presente del artículo 11 número 6 y 11 número 9 del Código Penal, que esas circunstancias fueron valoradas en su momento al imponer el arresto total y que esa cautelar no fue controvertida por los querellantes en ese momento y que incluso fue confirmada por la Corte. Efectuó aquellas alegaciones la defensa, que al final del debate la abogada representante del Servicio de Impuestos Internos como víctima de alguna manera fue oída, pidió ser oída y hacer uso de la palabra para precisar que efectivamente había una declaración o una colaboración por parte del imputado Cornejo Díez de Medina y que con su declaración fortaleció los presupuestos de la querella, de su querella, explicando que por ello, en definitiva, el servicio no pedía hoy día intensificación de cautelares. Dada la palabra al Ministerio Público, finalmente nada dijo sobre las cautelares, ¿cierto? Y con ello se dio por concluido el debate, el que quedó íntegramente registrado en el audio, por lo que en lo demás lo damos por reproducido. Que ya pronunciándose entonces el tribunal como primera situación, cabe señalar que en el debate no se discutió mayormente los presupuestos materiales en relación a los hechos incorporados hoy en la reformalización y que el debate más bien se centró en la necesidad de cautela. Igualmente diremos solamente que existe plausibilidad, ¿cierto?, en relación a la existencia de esos hechos que se le atribuyeron hoy día al imputado y que existe entonces plausibilidad respecto de los presupuestos materiales de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, porque igualmente el tribunal debe pronunciarse sobre aquello. Y esto lo decimos conforme a los antecedentes con que cuenta el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, que incluso se ha dicho que el querellado sobre esos hechos ha prestado alguna colaboración y luego, además, que esos antecedentes hoy día no fueron mayormente discutidos, pero el pronunciamiento que hacemos es solamente en términos de plausibilidad. Bueno, dicho esto, entonces, corresponde luego entonces al tribunal valorar si con la reformalización de hoy han variado de tal manera los antecedentes en perjuicio del imputado que hagan necesario intensificar o mutar la medida cautelar de arresto total por la de prisión preventiva en la forma que se viene solicitando. A este respecto, cabe tener presente que, y toda vez que se ha hecho referencia a los hechos anteriores o referidos a la formalización del día 9 de abril, que a ese respecto ya hubo pronunciamiento por parte del tribunal en relación a esos otros delitos, por los que fue formalizado, como ya dijimos, el imputado el día 9 de abril, y respecto de los cuales ya se le impuso medida cautelar, como se sabe, de arresto total, arraigo nacional y prohibición de comunicaciones. Y que entonces hoy día lo que ocurre es que se incorporan los delitos tributarios de los artículos 97 número 4, inciso primero, y 97 número 5, que igualmente cabe mencionar que, y sin perjuicio de que, por circunstancias más bien procesales que se alegaron por la defensa, en esa audiencia no se efectuó la formalización, no corresponde igualmente decir que la querella ya estaba previamente interpuesta antes de esa audiencia y proveída también con una fecha muy próxima a la audiencia que antes se verificó. Pero igualmente fueron hechos que eran conocidos de todas las partes, los hechos que estaban contenidos en la querella que, como dije, se interpuso antes de la audiencia del día 9 de abril y proveído también momentos antes. Ahora bien, igualmente el tribunal entonces debe decir que los hechos, para valorarlos, deben estar contenidos en la reformalización y es lo que hoy día ocurre. Se incorporan entonces en la reformalización y tenemos presente, además, que el tribunal, al conocer de los hechos anteriores, dispuso el arresto total, que la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado no recurrieron respecto de dicha resolución y que fue solo la defensa quien recurrió pidiendo una cautelar de menor intensidad
que la Corte de Apelaciones ya se pronunció respecto de aquello, confirmando el arresto total. Que entonces, ahora bien, respecto de estos hechos que se incorporan hoy día en la formalización y que corresponden a los delitos, conforme lo indica la propia Fiscalía, constitutivos de la calificación jurídica de los delitos tributarios del artículo 97, número 4, inciso primero, y 97, número 5 del Código Tributario. A ese respecto, corresponde señalar entonces que respecto de estos hechos que hoy día se incorporan, según el Código Tributario, entonces, que contiene la disposición legal pertinente y que los califica y que los sanciona, están sancionados con pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Así entonces, los hechos que se agregaron no tienen aparejada pena de crimen. Y desde esa perspectiva, estos hechos hoy día incorporados, estimamos, desde el punto de vista de la penalidad, no modifican o perjudican la situación previa del querellado. Y aún a este respecto, igualmente, cabe decir por el tribunal que ya antes este querellado, conforme a la formalización previa, ya el tribunal de alzada había hecho referencia a que el imputado por esos otros hechos pudiera eventualmente exponerse a pena de crimen. Y en resolución del 19 de abril, en sus considerandos tercero y cuarto, ya efectúa un pronunciamiento a ese respecto el tribunal de alzada, de tal forma que le sirve de fundamento esa circunstancia al tribunal de alzada para estimar que el arresto total no resultaba desproporcionado, manteniéndolo, confirmando la resolución del tribunal. Vale decir entonces, ya se ha valorado la hipótesis de que eventualmente el imputado pudiera exponerse a pena de crimen. Aquello fue valorado. Pero insistimos en que los hechos de hoy no traen aparejada pena de crimen. Entonces, bien, a partir del estado o situación procesal previa del imputado, estimamos que la imputación de estos dos delitos tributarios que se han efectuado hoy día, atendida su penalidad y teniendo en cuenta, además, las circunstancias del artículo atenuante, del artículo 11 número 6 y del artículo 11 número 9 del Código Penal, que favorecen en principio al imputado, que no han sido controvertidas en la audiencia de hoy, no fueron discutidas, ponen al imputado en una situación de prognosis de pena más favorable que otros imputados en esta causa. Lo que ha sido de alguna manera considerado anteriormente, precisamente por el ente persecutor y por el Servicio de Impuestos Internos, al punto que el Servicio de Impuestos Internos hoy día reconoce esa colaboración y justifica con ello el no haber pedido, ¿cierto?, otras cautelares de mayor intensidad. Es así entonces que los principales interesados a propósito de los hechos incorporados hoy en la formalización, como reformalización, ¿cierto?, que son el Servicio de Impuestos Internos y el ente persecutor, no han efectuado petición de intensificación de cautelares. El Servicio de Impuestos Internos, como ya dijimos, explicando en razón de lo ya dicho, la colaboración del imputado que permitió, como se señaló en la audiencia, fortalecer los presupuestos de la querella del Servicio de Impuestos Internos. Que ahora, en relación al aspecto reclamado por uno de los querellantes, en cuanto a que el imputado, encontrándose con arresto total, pudiera comunicarse con coimputados o con terceras personas, esta situación ya fue valorada previamente, al punto que ya se encuentra, como hemos dicho, el querellado con cautelares de arresto total y arraigo nacional y además prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coimputados en esta causa, tanto aquellos que han sido formalizados como otros afectados por la investigación criminal. Señalando el tribunal de modo ejemplar, dando ejemplo de cómo debe cumplir el imputado de manera extensiva dicha prohibición. Por lo que entonces tampoco vemos que esta circunstancia hubiera variado hoy con la reformalización, por cuanto aquel eventual riesgo ya fue valorado por el tribunal y decretado lo antes dicho. Además, en la audiencia de hoy, los querellantes, como dijimos, además en la audiencia de hoy, los querellantes que piden la intensificación de la cautelar para disponer la prisión preventiva no han incorporado ningún antecedente de incumplimiento del querellado respecto de dicha prohibición que se le impuso por el tribunal, vale decir, las prohibiciones de comunicación en la forma que el tribunal previamente lo impuso. Luego, tampoco se incorporó por estos querellantes algún incumplimiento del querellado respecto de la cautelar que hoy se pretende intensificar, vale decir, el arresto total,
por lo que en este sentido, unido a todo lo ya antes razonado, no permiten al tribunal estimar que la cautelar de arresto total resulte insuficiente en esta instancia respecto del querellado, como lo invocan los querellantes, señor Berwald, y el Consejo de Defensa del Estado. Finalmente, el tribunal no puede perder de vista lo dispuesto en los artículos 122 y 139 del Código Procesal Penal en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva está contemplada en nuestro ordenamiento como última ratio y para imponerse cuando las demás cautelares resulten insuficientes para satisfacer los fines del procedimiento, vale decir, para mantener también al imputado vinculado al mismo, o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. Y conforme a lo antes dicho, el querellado ha mantenido una conducta acorde a las cautelares previamente decretadas en estos antecedentes, las que está cumpliendo, y además ha colaborado con la investigación respecto de los hechos que hoy día se incorporaron en la reformalización, como ya se ha dicho largamente en esta resolución. Finalmente, entonces, el tribunal estima que los hechos contenidos en la reformalización de hoy no varían sustancialmente a la situación procesal del imputado, como ya dijimos antes, en términos de penalidad y las valoraciones que ya previamente se han hecho por el tribunal y las que hoy efectúa este magistrado recogiendo los antecedentes que se incorporaron en la audiencia de hoy día. Decimos que no afectan entonces sustancial o varían sustancialmente la situación procesal del imputado en su perjuicio en términos tales que hagan necesaria la medida cautelar de prisión preventiva. En razón de lo ya expuesto entonces y conforme a lo señalado en las disposiciones del artículo 122, 139 y siguientes del Código Procesal Penal, el tribunal rechaza la petición de mutar el arresto total y de imponer la prisión preventiva. Se rechaza entonces la petición de imponer la prisión preventiva y se mantiene la de arresto total y las demás cautelares no discutidas hoy se mantienen incólumes. Bien, eso es lo que se resuelve. Me parece que ahora sí no tenemos otro motivo ya más que debatir. Como de costumbre, los audios quedan a disposición de quienes pudieran estar interesados en ellos, sin necesidad de que tengan que hacer alguna presentación distinta. Bien, lo hacen presente, solamente lo acompañan el dispositivo o aportan su correo. Me parece que ahora se los hacen llegar de esa manera. Finalmente, solamente me interesa hacerle hincapié a la fiscal que al momento de acompañarle la minuta a Janet que está digitando pueda marcar con destacado aquellas precisiones que se le hicieron para que no haya problema con la transcripción. ¿Ya? La transcripción igualmente va a ser con el audio, pero ese aspecto les pedimos que lo puedan hacer así a fin de que las defensas y todos los demás intervinientes no tengan ningún inconveniente con aquella transcripción que les va a llegar a sus correos electrónicos. Bien, solicitamos aquello y bueno, con eso estamos poniendo término a la audiencia. Espero que tengan una buena tarde. Igualmente, Soria, muchas gracias.